Doctor Montero, hoy vamos a hablar acerca de la epilepsia. Me gustaría que comencemos diciendo qué es la epilepsia, cuándo se puede presentar la epilepsia. Buenos días, gracias Nasira una vez más por invitarme a tu programa con toda tu audiencia tan grande y tan afectuosa que tienes. Efectivamente, la epilepsia puede presentarse desde antes de nacer. La palabra epilepsia significa ataque por sorpresa o epilepticum del griego y a su vez pasó al latín. Puede presentarse en cualquier momento de la vida. Hay niños que al nacer nacen haciendo crisis y hay personas que a lo largo de su vida pueden presentar crisis y hay otras que pueden perfectamente aparecer únicamente en los extremos, es decir, ya cuando están un poquito viejitos. Hay una condición que es que la epilepsia se presenta porque hay alguna estructura en tu cerebro, una parte de tu cerebro, que no está trabajando correctamente como debería. O sea, hay sustancias a nivel de lo que son las células del cerebro, que son las neuronas, que se llaman neurotransmisores, que pueden estar o aumentados o disminuidos. Entonces, este desbalance, según la zona del cerebro que está afectada, puede producir crisis que se va a traducir por qué función regula esa zona del cerebro. Vamos a ver, es una zona que tiene que ver con el lenguaje. De repente el paciente durante la crisis no podrá hablar, o es una zona que tiene que ver con la relación, con la comprensión, pues el paciente no va a poder relacionarse ni comprender, o es una zona que tiene que ver con el movimiento, el paciente tendrá movimientos que no puede controlar, o es una zona que tiene que ver con todo, pues el paciente va a presentar todos los síntomas. Entonces depende cómo comience, depende cómo termina. Hay crisis que comienzan por una zona pequeña del cerebro y se generalizan. Son las crisis que comienzan de manera focal o parcial, como se le decía anteriormente, y luego se generalizan. Y hay otras que, muy por el contrario, desde un principio que se presentan, son generalizadas. Hay pacientes que pueden tener contextos diferentes. Vamos a ver, es una epilepsia porque en mi familia hay otros pacientes que tuvieron lo mismo. ¿Es hereditaria la epilepsia, doctor? Más que hereditaria, genética. Hereditaria en medicina entendemos cuando en todas las generaciones mínimo aparece un caso. Okay. No es el caso de la epilepsia, es genética multigénica. Es decir, hay diferentes genes que pudieran estar asociados con la epilepsia e igual hay pacientes que pueden tener un gen que en mi familia se expresa de una manera y en el paciente se expresa de otra. El gen en cuestión, por ejemplo, puede ser el SNC1A, que en algunos pacientes se expresa como convulsión con fiebre, en otros pueden presentar crisis generalizadas y en otros pueden presentar una condición crónica, que es un síndrome de Dravet, que es un tipo de canalopatía, de las nuevas formas descritas desde el punto de vista etiológico, o sea, de causa, aunque de las más antiguas de este siglo pasado. Usted hablando que existen varias partes del cerebro en la cual repercute la epilepsia. ¿Toda epilepsia puede presentarse con movimientos? Recordamos hace mucho tiempo atrás que una persona con epilepsia comienza a temblar, se cae y comienza a convulsionar. ¿Toda la epilepsia ese es el mismo patrón? No, hay crisis que se ven y hay crisis que no se ven. De hecho, las crisis que se ven, tú puedes tener las que son por alteraciones en el movimiento, ya sea unas sacudidas, que es como un mioclono, o algo que es tónico clónico, es decir, aumenta el tono y luego sacudidas mioclónicas, sacudidas así como que los músculos se le notan, o temblores que pueden generalizarse. Pero hay pacientes que pueden tener una alteración generalizada que no se traduce por movimiento, es decir, el paciente como que se va, que tiene la mirada que se va. Como perdida. Perdido, exactamente. Y cuando le hablas, está como perdido y cuando vuelve, a veces tiene unos momentos en donde no está conectando correctamente y puede seguir de automatismos, es decir, el paciente tú entiende que te está mirando y de repente tiene la mirada perdida, pero comienza a abrocharse alguna prenda de vestir o a buscar en gavetas o arreglar un escritorio. Y tú dices, no, él no me puso caso porque estaba arreglando el escritorio, o no me puso caso porque se estaba arreglando la ropa, y realmente está dentro de una crisis que ya termina prácticamente con automatismos. Y una madre no se puede dar cuenta y tal vez le dice, muchacho, tú te vas, tú como que te vas. Muchas veces los profesores son los primeros que se dan cuenta en ese tipo de pacientes, porque un niño que pasa de tener un rendimiento escolar importante de repente cae.
Y entonces ese tipo de epilepsia, que son las epilepsias ausencia, que son muy frecuentes en los niños, es decir, a partir de los 5 años, 6, y hasta la adolescencia. A partir de ahí ya pueden desaparecer en un grupo de pacientes, en otros pueden persistir o en otros pueden acompañarse de otro tipo de crisis. Pero el grueso de ese grupo de pacientes con epilepsia ausencia es en edad escolar y generalmente se traduce por caída de las calificaciones. Un niño que era brillante, de repente no lo es. O un niño que de repente está escribiendo en la pizarra y comienza en la primera, segunda línea y termina en el texto. Tú dices, ¿qué pusiste? En el momento en que está haciendo la crisis, pues hace una actividad a veces de manera automática, pero no lógica. Esto es increíble. Hoy hablamos acerca de la epilepsia en los niños. ¿Cuál es el pronóstico? Estamos con el doctor Franklin Montero, neurólogo pediatra, aquí en Madre Paso a Paso. Ahora hablemos de la epilepsia en bebés. ¿Se puede dar un caso en un bebé recién nacido? Sí. Que le lleven a su madre, al bebé a la habitación. ¿Cómo se puede presentar este? Supe de un caso que el niño se puso tenso y subió como los ojos, como le dicen, lo puso en blanco. ¿Esto es un tipo de...? Sí, a los niños recién nacidos ya la clasificación es un poco diferente. Están las crisis que son sutiles, o sea, en donde los pacientes pueden presentar un movimiento rítmico tipo pedaleo, mueven los piecitos, mueven la mano, o hacen chupeteo, o están las crisis que pueden ser un poco, vamos a decir, con componente autonómico. De repente tienen alteración en el patrón de la respiración, o del latido cardíaco, o de la coloración. Igual hay pacientes que pueden tener una combinación de diferentes síntomas. Cuando eso pasa, hay que preguntarse qué tipo de característica tuvo la madre durante el embarazo, porque hay infecciones que se pueden adquirir durante el embarazo, o medicinas o sustancias que pueden consumirse durante el embarazo, y eso afecta al desarrollo del cerebro del niño, y entonces desde que nace presenta alteraciones. A través de una sonografía especial no se puede detectar que el niño viene con problemas neurológicos, doctor. Sí, ahí sí es un problema neurológico importante, como una malformación del tubo neural, o sea, del sistema nervioso central, entendiéndose que tiene una gran magnitud, que el cerebro se ve un poquito como no es, o que tiene alteración a nivel de lo que es la espalda, un mielomeningocele, o alguna malformación importante de otro órgano que potencialmente pudiera asociarse a una alteración neurológica, uno puede saber. También hay niños que tienen un aspecto bien formado, sin ninguna alteración, pero tienen un problema metabólico, es decir, que la función de ellos no se lleva a cabo como el resto de los niños. Hay niños que pueden nacer con poco tono, son los que nacen hipotónicos. Y cuando los médicos le asisten el parto. Expliquemos a los oyentes qué es hipotónico. Hipotónico es que el tono muscular para la edad está por debajo de lo que se espera. Un niño que al nacer no te mira, no sostiene el cuello, y cuando tú lo estimulas por segundos, el paciente tiene que ponerse un poco reactivo y un poco tónico. Los pacientes hipotónicos están un poco como desgonzado, es como desgonzado, si fuera, esa es la palabra. Es como que están hipotónicos, como si fueran muñequitos de trapo. Si acostamos al bebé, no se mantiene con la cabeza erguida, sino que la tiene siempre acostada. No puede sacudir las piernas, no puede sacudir los pies. A veces el llanto de esos niños es muy lento, porque no tienen fuerza muscular para cuando lloran, tener así un grito fuerte. Entonces también están los pacientes que pueden hacer crisis porque tienen un trastorno metabólico. Eso se puede presentar desde el primer día de vida o al cabo de varios días, cuando tu cuerpo comienza a presentar crisis, porque hay ciertas sustancias que tu cuerpo debe eliminar, que no elimina, y entonces te intoxica. O al contrario, hay sustancias que a tu cuerpo le faltan, que no lo tiene porque mientras estaba en el útero lo tenía por la sangre de la madre. Entonces ya tú te tienes que proveer tú mismo un sinnúmero de cosas, y ahí están los trastornos metabólicos que tienen que ver con ciertos déficits de vitamina, o alteraciones de minerales, o alteración de enzimas, o sea, un sinnúmero de cosas. ¿Se puede asociar, puede un niño tener el espectro autista y también epilepsia, doctor? Sí, perfectamente, sí. Los pacientes que tienen trastorno del espectro autista, que es grande, que puede tener diferentes
vamos a decir, particularidades en la comunicación, que puede ser desde muy severo hasta pacientes que tienen apenas pincelada. Muchos pacientes pueden tener crisis convulsivas clínicas, es decir, que tú ves que el paciente hace una crisis, ya sea despierto, ya sea mientras se va a quedar dormido, ya sea mientras se va a levantar o durante el propio sueño, o pacientes que no hacen crisis que tú ves, pero que se distraen mucho y de repente, pues, cuando vienen de esos eventos de distracción, vienen, como dicen las personas, con cambio importante en el comportamiento y vienen muy acelerados. Entonces pudieran perfectamente tener algún componente eléctrico. De hecho, se sabe que más del 60% de los pacientes con trastorno del espectro autista tienen comorbilidad, o sea, alteraciones electroencefalográficas que de una manera u otra repercuten en la alteración del comportamiento que presentan o en la alteración del lenguaje. A veces, cuando se da a estos pacientes un tratamiento integral, es decir, que participa el neurólogo, participa el psiquiatra, participa el terapeuta, vamos a decir, para el aspecto psicoconductual o psicoemocional o psicoeducativo, los pacientes salen mejor. Cuando se abordan estos pacientes, tanto los que tienen trastorno del espectro autista como epilepsia, o que solamente tenga epilepsia sin ninguna otra comorbilidad, cuando se abordan de una manera integral y concisa y en comunicación, estos pacientes van bien. ¿Por qué? Porque el paciente con epilepsia no solamente la crisis, sino es la repercusión de eso en su vida, en su familia, en su escuela, y si es un adulto, pues en su vida de adulta, en su vida laboral, en su vida personal, en su vida relacional. El abordaje aquí es sistémico, es completo. Doctor, ¿por qué? No sé si ya ha cambiado el que cuando una persona convulsionaba, la gente le tenía miedo de que si la espuma se podía contagiar de epilepsia. No, no es contagioso. Al contrario, esos pacientes lo que necesitan es ayuda. Cuando hacen una crisis, en vez de alejarte, acércate. O sea, ponlo en una posición segura, trata de ponerle de lado, de preferencia al lado izquierdo. Trata de estar pendiente de lo que están ¿Por qué del lado izquierdo? Porque generalmente cuando le acuesta boca arriba o del lado derecho, si no estás muy pendiente del movimiento de su cabeza y el paciente vomita, hay mayor posibilidad de que ese vómito vaya a tus pulmones. Y la broncoaspiración, que es como se dice al líquido de contenido alimentario que sube y en vez de salir como vómito se va a los pulmones, se va más al pulmón derecho, porque el bronquio derecho es un poquito más así cóncavo, es decir, tiene como un tobogán, una caída que cae más. Si lo pone al lado izquierdo tiene menos chance de que lo haga. Entonces, estar pendiente del color de los labios, el color, vamos a ver la secreción que pueda tener en la nariz, quitar objetos que puedan potencialmente hacerle daño. Hay escuelas que pueden recomendar el uso de medicamento, que puede ser midazolam en la nariz o en la boca. Algunos pueden poner clonazepam, otros prefieren pues poner medicamento intramuscular, y en niños pequeños se puede utilizar otras vías de acceso, como es la vía intrarrectal, para el uso de Valium o de diazepam o de Stezolid en España, o de, vamos a decir, en Estados Unidos se utiliza también mucho el Diastat, que es un tipo de Valium, pero ya en gel, que viene preparado con aplicador y es más fácil. ¿Por qué las personas tienden a decir que cuando convulsionan se pueden ahogar con su propia lengua? No, es desconocimiento. La lengua está bastante firme en lo que es la boca y no participa absolutamente para asfixiar a nadie. Lo que da la impresión que el paciente se está asfixiando es el que no puede manejar las secreciones en la garganta, y las personas piensan que se está ahogando. De hecho, las principales condiciones por la que las personas tienen miedo de asistir a un paciente con epilepsia porque piensa que se está muriendo. Realmente no. Si es una crisis que dura menos de 5 minutos, no es un estatus convulsivo, y ese tipo de crisis tiende a ser autolimitada. Ahora bien, el manejo inapropiado de esa crisis sí puede hacer que tú quede con consecuencias que no son correctas. Por ejemplo, que te golpeaste, por ejemplo, que te llevaron rápido al médico más cercano sin estar pendiente de que tú estabas vomitando, que tenías alimento. La crisis puede quitarse, pero hiciste una broncoaspiración masiva y termina en una de cuidado intensivo. No sé si me voy a entender. O de repente tenías algo en la boca mientras hiciste la crisis y no se percataron de ello y tienes un cuerpo extraño, es decir, que se fue a tus vías respiratorias. Entonces, desde ese punto de vista es importante también
saber en qué contexto el paciente puede presentar crisis. El paciente puede presentar crisis cuando se está quedando dormido, cuando se va a despertar o durante el sueño. Hay que estar pendiente porque muchos pacientes que presentan crisis al final del sueño se asocia mucho a un mal dormir. Es decir, el paciente no ha dormido la cantidad de horas mínima requerida para él. Hay pacientes que tienen que tener buena calidad de sueño y entonces si el sueño es escaso y de mala calidad, pues pueden hacer crisis convulsivas generalizadas con un componente mioclónico, como se ven en las epilepsias mioclónicas, en las epilepsias mioclónicas juveniles. También están las epilepsias que en niños y en adultos que están en un estado de vigilia, pues puede asociarse a una condición en particular, a un factor desencadenante. Es decir, los pacientes hacen eso cuando tienen un estado de euforia. Van a un cumpleaños, tienen un viaje, llega Santa Claus, llegan los reyes, llega la abuela, y el hecho de que viene la abuela y de que viene el familiar, pues entonces los excita y eso le puede inducir crisis. Igual un paciente que lo hace cuando se siente un poco decepcionado y de repente pues él siente que no llena las expectativas de sus padres o de sus profesores, o le dicen de la manera no correcta que no hizo algo apropiado y el niño lo sobredimensiona, se impresiona, se impacta. Eso lo puede hacer tener crisis. Igual algunos alimentos específicos o sonidos específicos o acciones específicas. Esas son las epilepsias reflejas. Bueno, nosotros nos despedimos agradeciéndole siempre a ustedes por su sintonía. Recuerda siempre, papá y mamá, que debes de abrazar a tus hijos y que nunca, nunca se te olvide decirles te quiero.